Meditación con el Padre Eduardo Hayen, director de Periódico Presencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta semana celebramos los misterios de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo el Señor. Tratemos de comprender qué significa la Pascua cristiana, celebrar esta fiesta. Y partamos de esa pregunta que hacen los israelitas cuando celebran la Pascua. Al inicio del rito de Pascua, hacen una pregunta. ¿Qué significa este rito? Es una pregunta que al inicio de la cena judía se hace y que acompaña la historia de esta fiesta de Pascua en la tradición judía. Esa pregunta que se hacían o que se hacen los judíos, también la podemos aplicar nosotros los cristianos. ¿Qué recordamos la noche de Pascua? ¿Por qué celebramos este acontecimiento? El Antiguo Testamento nos permite dar dos respuestas distintas y complementarias al mismo tiempo. Pascua nos recuerda en primer lugar el paso de Dios. El nombre mismo de Pascua significa paso, el paso de Dios que protege a los judíos. En el capítulo 12 del libro del Éxodo, dice: y cuando les pregunten sus hijos, ¿qué significa para ustedes este rito?, responderán: este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. En esta explicación de la Pascua, el protagonista es Dios que pasa. La iniciativa la toma Dios que trae la salvación. La otra tradición judía sobre el significado de la Pascua la da el libro del Deuteronomio, cuando concibe la Pascua como el paso de la esclavitud a la libertad. Es decir, los israelitas tuvieron que inmolar el cordero para salir de Egipto, y así salieron de la esclavitud a la libertad. Ya no es Dios el que pasa, sino es el pueblo, el hombre, para ser salvado. Estas son las dos visiones de la Pascua que se mantienen en todo el Antiguo Testamento. Pero cuando llegamos a Jesucristo, en esos tiempos la situación era acentuar más la Pascua que conmemora el paso de Dios. En este contexto, la Pascua se describe como la noche en la que Dios se manifestó contra los egipcios y protegió a los primogénitos de Israel. Y este fue el ambiente en el que Jesús celebró la Pascua. Es decir, había un rito concreto cuyos momentos eran la inmolación, el sacrificio del cordero en el templo, la tarde 14 del mes de Nisán, y también el banquete del sacrificio de cada una de las familias. Comían ellos el cordero inmolado en el templo durante la cena de Pascua. Recordemos que Jesucristo estaba en Judea, y en esta región este era el sentido fuerte de la Pascua. Pero había otros judíos que estaban en la diáspora, estaban fuera de la tierra, y la Pascua entonces era más el recuerdo por el paso del Mar Rojo. Significaba pasar de la esclavitud a la libertad, del vicio a la virtud. Emigrar, salir, pasar. Estas son imágenes que tienen gran resonancia espiritual. Somos forasteros, somos peregrinos, vamos de paso, nos recuerda esta tradición. Pascua entonces es pasar del vicio a la virtud. La celebración no será tanto litúrgica, de unos ritos externos, aunque estos se realizarán, sino más bien el esfuerzo continuo e interior del hombre hacia el bien. El cordero que se debe ofrecer a Dios es el progreso espiritual. Ahora pasemos a la Pascua cristiana. ¿Cuándo comenzó a existir la fiesta cristiana de la Pascua? Después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, aquellos primeros cristianos siguieron subiendo al templo durante un cierto tiempo
para celebrar la Pascua con los demás judíos, pero pronto empezó a pensar y a vivir esa comunidad la fiesta de otra manera, no tanto ya para recordar los acontecimientos del Éxodo, sino la venida del Mesías. La Pascua pasó a ser una fiesta interior, una fiesta del corazón antes de que fuera una celebración ritual. ¿Y cómo se fue consolidando entonces la fiesta de la Pascua en la iglesia? Jesucristo había muerto y resucitado en Jerusalén con ocasión de la Pascua judía. Y además Juan, el evangelista, señalaba que justamente en el momento del sacrificio de los corderos de Pascua en el templo, murió Jesucristo. Y ese gran acontecimiento, es decir, el sacrificio de Jesucristo, era la realización definitiva de la antigua Pascua judía. En la Pascua cristiana, el protagonista no es Dios del Antiguo Testamento, sino Jesucristo. La Pascua conmemora la historia de la salvación, cuya culminación es Jesús. En el mundo cristiano, con Roma a la cabeza, cambió la fecha de Pascua. Dejó de ser el día 14 del mes de Nisán, como los judíos, para ser el domingo siguiente al 14 de ese mes de Nisán. Naturalmente, se estaba poniendo el acento más en la resurrección, como el gran acontecimiento de la Pascua. En esta época, el centro de la Pascua es la muerte de Jesucristo, pero en cuanto fuerza de salvación, muerte que ha vencido a la muerte, o como decía San Ignacio de Antioquía, su pasión es nuestra resurrección. Por una parte entonces la Pascua es la celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo, pero hay otra tradición de la Pascua que es espiritual y que tiene que ver con el hombre como protagonista. Es decir, el hombre está en un camino continuo que comienza con la fe y termina con la salida de este mundo. La historia tiene que ver con nuestra vida moral y espiritual. Lo que sucedió con los antiguos israelitas que salieron de Egipto y también la muerte y la resurrección de Jesucristo, no se realiza eso principalmente en un rito litúrgico o en una fiesta externa, sino que tiene que ver con una decisión y con hechos espirituales, como por ejemplo, a propósito de comer la carne del cordero, el nutrirse espiritualmente de Jesucristo y de su palabra. Vemos entonces que la Pascua es Pascua de Jesús y Pascua de nosotros los cristianos. Nos dirá San Agustín que es la Pascua de la cabeza, Jesús, y la Pascua del cuerpo, nosotros, la Iglesia. El que Jesucristo pase de la muerte a la vida no es un paso solitario, sino que se trata de un tránsito, de un paso colectivo, porque supone un paso de toda la humanidad al Padre. Dice San Juan, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Los cristianos hemos sido injertados en Jesucristo por nuestro bautismo. Ya fue una Pascua para nosotros, ¿no? Pasar de esa esclavitud del pecado a la libertad y a una vida escondida con Cristo en Dios. Pero debemos de pasar todavía. Hemos de pasar en la realidad de la vida cotidiana, imitando la vida de Jesús y sobre todo su amor. Que Dios nuestro Padre nos conceda verdaderamente dar este santo paso para que podamos contemplar su rostro y nos saciemos de su presencia para siempre. Que tengamos una feliz fiesta de Pascua esta semana. Paz y alegría en tu corazón.